Quédate con este nombre, Carl Friedrich Gauss. Todo el mundo dice que ha sido uno de los mejores matemáticos de la historia, incluso es conocido como el príncipe de los matemáticos. ¿Pero era para tanto? ¿De verdad Gauss era tan bueno como dicen? ¿Sus aportaciones fueron tan importantes? Respuesta corta, sí. Respuesta larga, sí. Vamos a verlo. Gauss nació en un año primo, 1777, en Brunswick, la actual Alemania. Desde muy pequeñito se le veían al chaval dotes para las matemáticas, lo cual es probable que le acarreara alguna que otra colleja, porque era un poco chulito, y aquellos eran tiempos más violentos. Se cuenta que cuando él tenía 3 añitos, su padre estaba haciendo una contabilidad y el pequeño Gaussito le corrigió las cuentas. Con 3 años, me seguís ahora con lo de las collejas, ¿verdad? Se cuentan muchas anécdotas sobre la precocidad de Gauss, aunque el origen de muchas de ellas, por ejemplo esta de los 3 añitos, está en el propio Gauss, que de anciano le gustaba contar batallitas de lo listo que era de pequeño. Pero es que era muy listo, esa es la verdad. Probablemente la anécdota más conocida de la infancia de Gauss es cuando, siendo niño, el profesor castigó a toda la clase a que sumaran los números del 1 al 100, o del 1 al 1000, depende de la versión que leas. Y el bueno de Gaussito tardó unos pocos segundos en dar la respuesta correcta, obteniendo la fórmula para sumar los n primeros números. Si quieres saber más de esto, mírate el vídeo que hicimos sobre números triangulares. Con 10 años, Gaussito había desarrollado su propio método para calcular raíces cuadradas con 50 decimales, y corregía tablas de logaritmos así, sin despeinarse. Pero Gauss fue algo más que el típico niño prodigio. Realmente se convirtió muy pronto en un matemático excelente, superó a sus maestros y ya como estudiante produjo resultados magníficos. Para que os hagáis una idea, en su tesis doctoral, el muchacho demostró lo que hoy se conoce como el teorema fundamental del álgebra. Lo repito para que quede claro. Un chaval de 22 años demuestra en su tesis doctoral lo que hoy conocemos como teorema fundamental del álgebra, una pieza básica de las matemáticas. El teorema, en su formulación actual equivalente a la de Gauss, dice que todo polinomio de grado n con coeficientes en los reales tiene n raíces en los complejos. Uno de los resultados de juventud del que Gauss estaba más orgulloso era su demostración de que el polígono regular de 17 lados se puede construir con regla y compás. Tanto que pidió que se lo pusieran en su tumba. Por cierto, yo he visto la tumba en Göttingen y no está el polígono ese. Pero es que con tantos lados y así en piedra, más bien parecía un círculo y al final no se lo pusieron. Seguro que alguno está pensando, ¿y qué gracia tiene que sea con regla y compás? ¿Que lo construyan como les dé la gana? Pues es que sí que tiene su gracia. Me voy a parar un poco a explicarlo. El hecho de encontrar soluciones a las ubicaciones de los vértices de un polígono regular de n lados está muy relacionado con las soluciones de la ecuación x elevado a n menos 1 igual a 0. Estos, que se llaman polinomios ciclotómicos, que no sirve para nada que lo diga, pero es que el nombre mola mucho, tienen que ver también con lo que en análisis complejo se llaman raíces de la unidad. Bueno, existen métodos en análisis para encontrarlas, pero lo chulo es cuando se pueden dar de forma compacta esas soluciones utilizando solo las operaciones básicas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas. Eso se le llama resolver por radicales, y obtener la forma de resolver por radicales cualquier polinomio cuando se puede fue la grandísima aportación de Galois a las matemáticas, uno de los hitos de las matemáticas de todos los tiempos. Bueno, pues antes de Galois, Gauss dio un método para resolver por radicales ciertos polinomios ciclotómicos, en concreto el de grado 17, descomponiendo ese polinomio en los factores irreducibles adecuados. Y las construcciones con regla y compás están estrechamente ligadas a las propiedades de los polinomios irreducibles asociados a los puntos que queremos construir. Son un punto de encuentro precioso entre la geometría antigua y el álgebra moderna. Bueno, pues siendo un chaval que acaba su tesis, eran ya resultados magníficos. Gauss, ya desde su entrada triunfal en la gran matemática, se reveló como una mente muy poderosa, muy creativa y muy rigurosa. No publicó tanto como pudo haber hecho, porque era muy estricto con el rigor. No publicaba nada que no estuviera rigurosamente demostrado y fuera completo y muy relevante. Gauss era parco y austero, un matemático que se tomaba muy en serio las matemáticas. Tanto por sus temas como por su forma de abordarlos, a mí me gusta decir que Gauss fue el último de los matemáticos griegos y el primero de los modernos. La vida de Gauss influyó mucho en cómo hacía matemáticas y en qué matemáticas hizo. Tuvo una etapa juvenil muy creativa, en la que se dedicó a problemas en los que fue trazando un camino que le llevó a lugares en los que dejó una impronta permanente. Gauss fue casi el iniciador de la etapa de esplendor que vivieron la teoría de números y el análisis complejo después de él. Mucho de lo que sabemos de teoría de números y mucho de lo que sabemos de los números complejos se lo debemos a Gauss y esos caminos con que él inició. Con 24 años publicó Disquisitiones Arithmeticae, una de las obras más influyentes de las matemáticas de todos los tiempos. En él está un famoso teorema, el teorema Eureka de Gauss, que dice que todo número entero positivo es suma de como mucho 3 números triangulares y que él simplemente escribió así.
Tras la muerte de su primera esposa, a la que adoraba, Gauss tuvo una etapa menos productiva en las matemáticas porque decidió dedicarse a algunas disciplinas prácticas, en concreto a la geodesia y a la astronomía. Realizó trabajos sobresalientes e incluso inventó el heliotropo para mejorar las mediciones que hacía. El hombre no estaba muy contento con el instrumental de la época, por lo visto. Obtuvo cierta fama al predecir la localización del asteroide Ceres, solo un año después de que se viera por primera vez. Para ello, inventó el método de mínimos cuadrados, que ahora se usa en todas las ciencias e ingenierías. La geometría fue otra de las ramas en las que Gauss se interesó e hizo aportaciones decisivas. Estudió mucho las geometrías no euclídeas y tuvo la intuición de que se podía ir más allá de lo trabajado por los antiguos griegos, pero no publicó sus trabajos sobre el tema. Ya sabéis que él lo quería tener todo atado y bien atado antes de publicar nada. Los que sí publicó fueron los relacionados con la definición de curvatura, lo que hoy conocemos como curvatura de Gauss, y los de geometría diferencial, que prácticamente inventó él. En ellos está su famoso teorema egregio, que dice que la curvatura de una superficie es algo intrínseco a la superficie, que puede calcularse midiendo ángulos y distancias sin salirse de la superficie. Vamos, que por ejemplo se puede ver que la Tierra no es plana sin necesidad de irse en cohete, e incluso se puede medir la curvatura del planeta sin salirse de él. La influencia de Gauss en las matemáticas que vinieron después de él es enorme, definitiva, muy amplia, muy variada. No es exagerado llamarle el príncipe de los matemáticos. Es una persona que desde luego cambió a mejor el mundo. Hay muchísimos objetos matemáticos que llevan su nombre. ¿No te lo crees? Mira. Campana de Gauss, método de Gauss, eliminación gaussiana, polinomio de Gauss, curvatura de Gauss, teorema de Gauss-Bonnet, trenza de Gauss, aplicación de Gauss, óptica gaussiana, fórmula de Gauss para el área, constante de Gauss, lema de Gauss en teoría de números, suma cuadrática de Gauss, cuadratura gaussiana, teorema de Gauss-Ostrogatsky, teorema de Gauss-Lucas, teorema de Gauss-Markov. En fin, he dicho solo 17, pero la Wikipedia tiene una página dedicada a cosas que reciben su nombre de Gauss y la lista tiene más de 120. En áreas como, por ejemplo, álgebra, álgebra lineal, geometría, geometría diferencial, teoría de números, cuerpos ciclotómicos, análisis, análisis numérico, análisis complejo, cálculo vectorial, investigación operativa, teoría de nudos, física, mecánica celeste, cartografía, mecánica cuántica, electromagnetismo y muchas otras. No puede decirse que una persona en concreto sea el mayor de los matemáticos de la historia, pero es muy difícil encontrar un matemático mayor que Gauss. Efectivamente, Gauss sí que era para tanto, y nadie exagera cuando se refieren a él como el príncipe de los matemáticos. ¡Viva Gauss!